Si estás aquí, pero lo voy a admitir. Vale, aquí me ha salido el sonido. ¿Me escucháis? Sí. Vale. Sí. Para poner aquí la presentación, Antonio. A ver. Ya la que guardarla primero. En compartir pantalla tiene que haber. No, o sea que tengo que dejarla abierta, ¿no? Los 3 puntitos quizás. No, en la de al lado. Abrir bandeja. Es que suele estar en una opción aparte, pone compartir pantalla. No tiene que ser dentro de Teams. No será aquí esto de uso compartido. Igual me saca algo. Pantalla compartida, escritorio. A ver si abro esto. Luego lo pongo en un segundo. Sí, yo creo que ya está dentro. A ver si elige la pantalla. Permitir compartir ventana. Pantalla mejor. Ahora en teoría tiene que estar compartiendo la pantalla, Luis. Compartir esta pantalla. Todavía no, todavía no. Sí, está. Sí. Puede que ya. Sí. No, Sí, ahora pongo se el ve. PowerPoint, a ver es si se el ve. reflejo de. Vale. Igual si le doy a lo de compartir ventana. Ahora por la presentación en pantalla. Vale, ya está, ¿no? Pásanos tu ordenador, Antonio, abierto y ya está. Ah, bueno, sí. No, falta. Que el mío, que se ha quedado aquí algo. Yo enfocándome o sale solo la pantalla. Sale en la presentación. Vale. Sí, porque no sé a quién estoy enfocando. Vale, empezamos. Vale. Bueno, pues hoy voy a presentar un artículo que consiste en una revisión sistemática, la cual pretende recoger los hallazgos encontrados en cuanto a correlatos neurobiológicos entre distintas estructuras, funciones cerebrales y las alteraciones del self. En primer lugar, comentar que a lo largo de la presentación se hablará indistintamente entre self-disorder, que es el término que vienen utilizando los autores y que también se encuentra en otros artículos de la literatura, y el de experiencias anómalas del yo o del self, que es el que se ha venido utilizando en el grupo y también en distintos artículos en la literatura. Entonces, bueno, en primer lugar voy a hacer una introducción un poquito teórica para comentar algunas cuestiones importantes sobre esta materia. Comentar que estas alteraciones anómalas del yo se dan tanto en población clínica como en población no clínica. La cuestión es que existen diferencias en cuanto a la temporalidad y en cuanto al insight. ¿Estáis escuchando? Sí, 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 se escucha. Sí que se escucha bien. Vale. Bueno, entonces, como comentaba, existen diferencias en cuanto a la temporalidad y en cuanto al insight entre población clínica y población no clínica. En cuanto a la temporalidad, se ha encontrado que existe una fuerte estabilidad temporal de estas alteraciones anómalas del yo. Y en cuanto al insight, la diferencia se encuentra en que en pacientes o en personas que podemos categorizar dentro de los trastornos del espectro de la esquizofrenia, habría una falta de insight en cuanto a la presencia de estas alteraciones. Estas alteraciones, del mismo modo, están presentes en muchos pacientes, tanto antes como después de los episodios de síntomas psicóticos agudos. Las alteraciones anómalas del yo serían trastornos subjetivos involuntarios de la experiencia del yo. Algunas personas los definen como sensación de separación de la realidad, falta de agencia o sensación de ser un pasajero entre el cuerpo y la mente. En la introducción de esta revisión sistemática
se plantea la hipótesis, en base a lo que dice la literatura, de que estas alteraciones anómalas del yo serían el resultado de la interacción entre tres procesos. En primer lugar, un proceso de hiperreflexividad, que haría referencia a una conciencia interna exacerbada de procesos que normalmente son inconscientes. Esta conciencia, ¿no?, o esta hiperconciencia sería un proceso voluntario, es decir, no hay un acto volitivo, ¿no?, por parte de la persona para ser consciente de lo que está ocurriendo. Y se plantea que esta hiperreflexividad sería la que daría lugar a la externalización de la experiencia, es decir, a concebir lo que está ocurriendo dentro del organismo, ¿no?, como algo que proviene de fuentes externas. En segundo lugar, algo que podemos traducir como una disminución de la presencia del yo, ¿no? Da referencia a esa experiencia disminuida de existir como fuente de conciencia o como entidad capaz de actuar sobre el medio ambiente. Y en tercer lugar, algo que podríamos definir o describir como una pérdida de saliencia, una pérdida en la capacidad para distinguir entre los estímulos que pueden ser importantes para nosotros de aquellos que no, y una pérdida del significado de esos estímulos en el campo de la conciencia. Aquí rescato un artículo de los que mencionan en esta revisión sistemática, porque considero que las conclusiones son importantes de cara a tratar este tema. En este artículo se halló una evidencia metaanalítica de la presencia específica de estas alteraciones del yo en los trastornos del espectro de la esquizofrenia, incluyendo tanto esquizofrenia como esquizotípicos, en comparación con otros trastornos mentales y en comparación con controles. Entonces, los autores consideran que existe una validez de estas alteraciones anómalas del yo como un marcador fenotípico de vulnerabilidad a la esquizofrenia a través de los distintos niveles de gravedad del espectro de trastornos. Es decir, encontramos puntuaciones más altas en aquellos trastornos considerados como más graves, ¿no? Puntuaciones más altas en esquizofrenia, por ejemplo, que en los categorizados como esquizotípicos. Posteriormente se plantean dos modelos para intentar explicar a nivel neuropsicológico estas alteraciones anómalas del yo. El primer modelo es el que denominan como de perturbación de la iseidad o modelo básico del sí mismo. Entonces, este modelo parte de la suposición de que existe, en primer lugar, un yo mínimo o prereflexivo y una primera persona o ipseidad de la experiencia. Esta ipseidad viene definida como el sentido de existir como sujeto de la propia experiencia y como agente de las propias acciones. En este modelo de perturbación de la iseidad se plantea que en las experiencias anómalas del yo habría tres características cognitivas que estarían presentes. En primer lugar, algo que se define como saliencia aberrante o prominencia aberrante, que hace referencia a esto que comentábamos anteriormente, en cuanto a una capacidad deteriorada para distinguir aquellos estímulos salientes o aquellos que verdaderamente son importantes para nuestra supervivencia, para nuestra adaptación, de aquellos estímulos no salientes. En segundo lugar, algo que podemos describir como control de fuente o como seguimiento de la fuente, que haría referencia a la existencia de dificultades para inferir cuál es la fuente de las señales sensoriales. Y en tercer lugar, lo que podemos llamar como un déficit en la capacidad para integrar las distintas percepciones que tenemos cuando provienen de distintas modalidades sensoriales. Las escalas y entrevistas EASE, IPASE y la escala de Bond de síntomas básicos seguirían este modelo de la perturbación de la iseidad. El segundo modelo, que puede ser complementario al anterior, es el modelo de inferencia activa, el cual parte de un marco bayesiano que plantea que el cerebro sería un órgano de inferencia estadística que realiza predicciones continuas sobre eventos futuros basándose en la experiencia que tiene acumulada, en los aprendizajes y en la información sensorial que está percibiendo en ese momento. Entonces se plantea que existe ese bucle de acción y percepción que va retroalimentándose continuamente. En este sentido, tiene importancia el concepto de la copia eferente, ¿no? Los descubrimientos relacionados respecto a la copia eferente, que hacen referencia a que cuando desde el organismo, ¿no?, se emite una señal a la hora de, por ejemplo, llevar a cabo una conducta motora o una conducta mental, como podría ser un pensamiento, al mismo tiempo se envía una copia que informa sobre la realización de ese movimiento, de ese pensamiento,
y que permite al cerebro o a todo el sistema, ¿no? Más que al cerebro, tener en cuenta esa información para suprimirla, para manejarla de la forma que sea necesaria en cada momento y poder llevar a cabo una respuesta más adaptativa. Es lo que en distintos experimentos, ¿no? En los que se han realizado en cuanto, por ejemplo, a escucha de nuestra voz, ¿no? Lo que encontramos es que cuando hablamos no escuchamos nuestra voz, porque se está enviando, ¿no? Esa copia eferente para informar que el sonido proviene de nuestro propio sistema y no de una fuente externa. Entonces se plantea aquí que esa copia eferente suprimiría esas señales que provendrían del yo mínimo. Volviendo o iniciando, ¿no? con el artículo que estamos revisando, he copiado literalmente los criterios que se han seguido a la hora de seleccionar los artículos. Han utilizado la guía Prisma y han incluido artículos que, como característica destacable, todos ellos tenían que tener alguna medida fisiológica como variable experimental. Es decir, aquellos artículos en los que se evaluasen estas alteraciones anómalas del yo, sea mediante la EASE, la IPASE o la escala de Bonn, y que incluyese algún tipo de medida fisiológica. Como criterio de exclusión se plantearon eliminar aquellos artículos que basaran sobre estudios con un único sujeto, diseños no experimentales. Entonces, finalmente se contó con 21 estudios. Tengo aquí recogidas las tablas en las que aparecen todos los artículos recogidos. Entonces, lo que he realizado posteriormente es una síntesis de todas estas tablas para ir recogiendo los hallazgos más importantes. Entonces, del conjunto de los artículos se llega a un denominador común, que sería la existencia de 3 redes implicadas en estas experiencias anómalas del yo. En primer lugar, la red de saliencia o de prominencia, que incluiría estructuras como la ínsula anterior y la corteza cingulada anterior. Se plantea que esta red tendría un papel crucial en el sentido del yo, ya que se encarga de integrar señales multimodales, incluyendo aquellas interoceptivas. También estaría encargada de atribuir saliencia a los estímulos, es decir, nos ayuda o nos permite realizar tareas, ¿no? en las que hay unas demandas cognitivas altas, seleccionando aquello que es relevante y dejando a un lado aquello que no es relevante para nosotros. En segundo lugar, la presencia de una red de reposo, red por defecto, que se encontraría localizada entre comillas, ¿no? Pues en estructuras de la línea media, tales como la corteza cingulada posterior o la corteza prefrontal medial. Esta red por defecto o esta red de reposo tiende a activarse en ausencia de requisitos de la tarea y está relacionada con el autocontrol, la reflexión y el autoconcepto. La red de saliencia o la red de prominencia se encarga de suprimir esta red cuando es necesario. En tercer lugar, los hallazgos también coinciden en la presencia en estas alteraciones de la función de la red frontoparietal, que incluiría estructuras como la corteza prefrontal lateral, la unión temporal parietal, la corteza parietal dorsal y otra serie de estructuras. ¿Por qué se plantea la presencia de esta red? Bueno, porque se ha encontrado, ¿no? en las alteraciones anómalas del yo que existe un peor rendimiento en varios dominios cognitivos, como la velocidad de procesamiento, función ejecutiva, funcionamiento ejecutivo, tareas de memoria verbal, solución de problemas, etcétera, etcétera. Entonces, todos los hallazgos contenidos en esas tablas que planteaba anteriormente podríamos sintetizarlos en 3 tipos de hallazgos. Aquellos relacionados con la conectividad de red disfuncional, aquellos relacionados con una actividad oscilatoria normal y aquellos relacionados con un déficit en la integración multimodal. En lo que tiene que ver con esa conectividad de red disfuncional, ¿qué es lo que se ha encontrado? Bueno, pues que en personas que puntúan más alto en estas alteraciones anómalas del yo, habría una mayor conectividad entre la corteza cingulada anterior derecha, que formaba parte de esta red de saliencia, y el parahipocampo derecho, que formaría parte de la red de reposo, la red por defecto. Del mismo modo, se ha encontrado, ¿no? que mayor conectividad entre las regiones asociadas a la red por defecto, incluido el precuneo derecho, el parahipocampo derecho y la corteza cingulada derecha, estarían presentes, ¿no? esa mayor conectividad cuando las puntuaciones en alteraciones anómalas del yo son altas. Esto se encontró mediante estudios de resonancia magnética funcional. En estudios utilizando EEG, lo que se encontró es que en personas que puntúan alto en estas alteraciones existe un aumento de la conectividad cortical general
y un déficit en la capacidad de modular dicha conectividad. Del mismo modo, se encontró una reducción del potencial de preparación en movimientos autogenerados. Este potencial de preparación se ha encontrado que es una onda, ¿no? Un potencial que aparece unos milisegundos antes de llevar a cabo una conducta motora, ¿no? Parece que de alguna forma, antes de iniciar el movimiento, se produce este potencial que nos prepara para llevarlo a cabo. Pues en personas con mayores puntuaciones en estas alteraciones, existiría una reducción de ese potencial. También se ha encontrado que la conectividad efectiva entre el área motora presuplementaria y la corteza cingulada anterior, como decíamos, un componente importante tanto de la red frontoparietal como de la red de saliencia, sería fundamental para el desarrollo de este potencial de preparación. Finalmente, destacamos el papel también de la corteza prefrontal dorsolateral, incluida en esta red frontoparietal. Esta corteza se suele señalar como la encargada o el lugar en el que se localizan procesos cognitivos, tales como el funcionamiento ejecutivo, velocidad de procesamiento, solución de problemas y, como hemos visto anteriormente, el deterioro en este tipo de procesos cognitivos se asocia con mayores síntomas de trastorno del yo o de alteraciones anómalas del yo. En cuanto a la actividad oscilatoria normal, se ha encontrado una menor frecuencia gamma en electrodos parietales y mayor amplitud de ondas beta en los frontales y parietales del hemisferio izquierdo. Esto se encontró realizando una tarea de estimulación propioceptiva en la mano derecha. Junto a este hallazgo, destacar que en controles sanos se encontró que la actividad gamma evocada en las zonas frontoparietales estaba vinculada a la percepción de estímulos y a su retroalimentación, mientras que la desincronización en bandas beta en estas zonas parietales se observaba en tareas de orientación neuromotora. Entonces, en base a estos hallazgos, los autores lo que sugieren es que las alteraciones anómalas del yo o este trastorno del yo podría caracterizarse por un desacoplamiento de los componentes motores y perceptivos. O sea, este desacoplamiento daría lugar al déficit en la retroalimentación sensorial y por ello a que se produjera esa disminución, ¿no?, en la atenuación esperable de aquellas señales autogeneradas, ¿no?, dentro del propio organismo. Y finalmente, el tercer grupo de hallazgos, que serían aquellos relacionados con el déficit en la integración multimodal. Aquí se destacan dos estudios. El primero de ellos encontró una hipo e hiperfunción en la vía magnocelular. Esta vía se encarga de la información de objetos grandes, movimiento rápido, y está relacionada también con la modulación de la atención y la atribución de saliencia durante el procesamiento visual. En este mismo estudio se encontró también un déficit en la organización perceptual a partir de diferentes tareas. Y en otro estudio lo que encontraron es una disfunción en la resonancia motora emocional en respuesta a estímulos emocionales positivos y una resonancia exacerbada en los estímulos emocionales negativos. Es decir, el estudio en sí consistía en la presentación de una serie de caras que reflejaban una expresión emocional. Entonces lo que encontraban es que en personas con puntuaciones más altas en las alteraciones anómalas del yo, la respuesta a los estímulos emocionales positivos estaba reducida, mientras que la respuesta a los estímulos emocionales negativos estaba aumentada respecto a los controles. Tras recoger todos estos hallazgos, se plantea también dentro de la discusión el papel que la ínsula y las neuronas de von Economo podrían tener en estas alteraciones anómalas del yo. Pues en primer lugar, se plantea que la hiperactivación de la ínsula y la conectividad disminuida entre la red de reposo y la frontoparietal estaría presente en los pacientes con esquizofrenia, ¿no? Además, se planteaba que es la hiperactivación de la ínsula, la que produciría esos déficits en la conectividad entre las otras dos redes. Paralelamente a esto, se recoge un estudio que plantea que la función hipoactiva de la ínsula mejoraba la conectividad entre estas redes. Se relaciona con lo dicho anteriormente. Entonces, un par de artículos que considero interesantes en este sentido. En uno de ellos, lo que se le pedía a los sujetos es que intentaran focalizarse en los latidos de su corazón y que cuando los sintieran, lo dijeran, ¿no?, hicieran referencia a ello. Entonces, lo que se encontró es que aquellos que tenían mayor precisión en la sincronía entre la detección y la producción del latido
en su organismo, ¿no?, se producía una mayor activación de la ínsula. Por lo que parece que la ínsula podría estar relacionada con esa interocepción, ¿no? En otro estudio, en el que lo que se hizo fue presentarle a los sujetos una serie de imágenes en las que o bien aparecía su cara o bien aparecían las caras de sujetos conocidos también para ellos, encontraron que había una diferente activación entre las distintas estructuras de la ínsula anterior. Es decir, parece que se activan distintas estructuras cuando lo que estamos reconociendo es nuestra cara que cuando estamos reconociendo la cara de otra persona. Además, se utilizaban caras de personas conocidas para controlar el hecho de que no fuera el conocimiento previo de la persona lo que pudiera estar determinando los resultados. Entonces, en base a estos hallazgos, se plantea que la conectividad alterada entre esa red por defecto y esa red frontoparietal daría lugar a una autorreflexión excesiva y a mayor conciencia de la información interoceptiva. Por otro lado, se señala el papel de las neuronas de von Economo, ¿no? Entonces, sugieren que estas neuronas de von Economo podrían tener un papel significativo en esta disfunción o en estas disfunciones que encontrábamos entre las redes. ¿Cómo lo argumentan? Bueno, pues lo que plantean es que estas neuronas de von Economo solo están presentes en la ínsula anterior y en la corteza cingulada anterior. Del mismo modo, se han encontrado mayor cantidad de agregados lisosomales en la esquizofrenia y en menor medida en trastorno bipolar y en controles. Estos agregados lisosomales lo que reflejan es, en cierto modo, la degeneración de la neurona o el deterioro dentro de la neurona. En otros estudios, lo que se plantea es que mayor activación y densidad de estas neuronas estaría presente, ¿no?, tanto en el autismo como en la esquizofrenia, lo cual relacionan de nuevo con esa capacidad de interocepción. Entonces, en resumen, en base a todos estos hallazgos, los autores de este artículo plantean un modelo de triple red para explicar estas experiencias anómalas del yo. ¿Cuáles serían los elementos de esta red, de esta triple red? Bueno, pues en primer lugar, tres redes, ¿no? Hablábamos de esa red de saliencia, hablábamos de esa red de reposo por defecto y hablábamos de la red frontoparietal. La hiperactivación en la red de saliencia, concretamente en la ínsula, actuaría sobre el corte cingulado dorsal anterior y posteriormente actuaría sobre las otras dos redes. Esa actuación, mediante esa hiperactivación, daría lugar a un incremento en la conectividad entre, por un lado, la red de saliencia con la red por defecto, por otro lado, la red de saliencia con la red frontoparietal. Entre esos nodos, ¿no?, encontramos incrementos de la conectividad, pero se produciría al mismo tiempo una reducción de la conectividad entre la red por reposo o la red de reposo y la red frontoparietal. Y al mismo tiempo también se produce un incremento de la conectividad dentro de cada una de las otras dos redes superiores, ¿no?, que vemos en la imagen en el lugar superior. Un incremento de la conectividad entre las estructuras de la red de reposo y un incremento de la conectividad en las estructuras de la red frontoparietal. ¿Limitaciones y futuras líneas de investigación? Bueno, pues aquí he unido las que plantean los autores con algunas que he encontrado yo. Entonces, por un lado, pues hay una calidad cuestionable en 6 estudios que utilizaban la escala de Bonn. La escala de síntomas básicos de Bonn sí que recoge algunos elementos de las experiencias anómalas del yo, pero no fue diseñada con el objetivo de medir el constructo, ¿no?, de las experiencias anómalas del yo. Hay un estudio además que utiliza únicamente un elemento de la EASE. Entonces, bueno, se pierde cierta información. Los autores plantean también que existiría una falta de análisis sobre las diferencias entre sexos. Bueno, pues los autores plantean que a nivel cerebral podría haber diferencias entre hombres y mujeres y que estas diferencias podrían dar lugar a distintas alteraciones a nivel cerebral relacionadas con estas alteraciones anómalas del yo. En tercer lugar, hay estudios que tienen una muestra muy pequeña. Hay un estudio concreto que recuerdo que tenía únicamente 6 personas con esquizofrenia o diagnosticadas con esquizofrenia y 6 personas diagnosticadas con trastorno esquizotípico de la personalidad. Los estudios son, en su mayoría, estudios de correlación y no de causalidad.
que señalan relaciones, pero es complicado determinar de dónde viene esa relación. Del mismo modo, no se han incluido estudios que evalúen las relaciones, al menos de manera directa, entre los neurotransmisores, la neurotransmisión y las experiencias anómalas del yo. Y finalmente comentar que muchos de los estudios de EEG, al no llevar a cabo al mismo tiempo pruebas de imagen, presentan limitaciones en cuanto a la resolución espacial, sobre todo en aquellos que intentan localizar determinados procesos en determinadas estructuras o en determinadas zonas. Entonces, bueno, por resumir ya lo máximo posible todo lo que hemos ido viendo, en primer lugar comentar que este trastorno del yo o experiencias anómalas del yo estarían caracterizadas por la disfunción de la conectividad de la red cerebral, una actividad dilatoria normal y un déficit en la integración de la información multimodal. Finalmente, recoger este modelo de triple red, que sintetizado, lo que nos plantea es que la hiperactivación de la ínsula y de esta red de saliencia daría lugar a una reducción de la interconectividad entre la red de reposo y la frontoparietal y a un aumento de la intraconectividad dentro, obviamente, de la red de reposo y de la red frontoparietal. Y esto sería todo. Dejo aquí los artículos principales que he utilizado. Y luego, pues en algunos de ellos he profundizado un poco más. O sea, que has revisado estos 4 artículos. He revisado principalmente el último, que es el de la revisión sistemática de los otros, y luego en algunos de ellos sí que he profundizado un poco más porque bueno, pues los veía interesantes para comentarlos. Sí, me suena que citan un artículo tiempo sobre... Sí, hay un par de artículos vuestros. Bueno, pues no sé. ¿Qué os parece? No, gracias por la revisión, porque creo que viene muy bien dar una vuelta más a todo esto. Los demás me veis a través del aparato ese. Sí, vamos a confirmarlo porque igual lo estaban escuchando por el portátil. Sí, sí se te oye, Vicente, ¿eh? Más bajito que a Luis, pero se escucha. Yo no escucho a nadie tampoco. ¿Me escucháis a mí? Sí, Este es mío. ¿a mí me escucháis? Claro, a ver si ha reconocido. Simplemente cambiando el aparato ese de Sí, se escucha. Sí, se está conectado, pues cambiarlo aquí. Espera, ya se lo han llevado. También es malo de esos. Sí. He dicho Inés que sí se escucha. Pero no sé si nos escucháis a nosotros. Yo creo que sí está funcionando. O sea, creo que no se pone, yo creo que simplemente Siempre se ha puesto presente. Ahora ya conoce la Ahora sí, ahora está... Sí. Quitar el sonido a... Ya está, ya está, ya se oye. ¿Ahora se oye, Inés? Sí. Vale, perfecto, ahora sí se oye. Bueno, pues nada, que decía que bueno, pues que es muy interesante darle una vuelta más a todo esto, ¿no? Lo que pasa es que no sé qué os parece a vosotros, pero a mí me parece que estos modelos a base de correlaciones acaban haciendo cosas un poco artificiales, ¿no? Porque, vamos, yo francamente no puedo entender cómo puede haber que dentro de una red haya más conexiones entre las neuronas, con la de al lado menos, y dentro de otra red del otro lado, porque son, vamos a ver, las redes comparten muchas estructuras y no entiendo cómo desde el punto de vista biológico en el cerebro puede haber un trozo de corteza hiperconectado, otro hipoconectado, uno con el otro hiperconectado. O sea, es como un poco artificial todo esto, ¿no? Y además tampoco acabo de ver el sentido, digamos, causal de que una red que esté más activa, sea lo que sea eso, que tampoco sé exactamente cómo lo ven, pueda tener que ver con un proceso que altere las autoexperiencias. Yo creo que el modelo que estamos utilizando de la descarga consecuente, la corollary discharge esta, es 1000 veces mejor, porque quiero decir que tiene lógica
y que se basa en un fenómeno biológico que es bien conocido, ¿no? Que es la emisión de una señal desde el área que genera la conducta a las áreas que reciben la consecuencia sensorial de esa conducta, ¿no? Que es una de las patas que ellos proponen. Ellos proponen como Sí. tres patas, ¿no? Una sería la nuestra. Sí, pero que se van a analizar todo esto, el análisis de las correlaciones, de las hiperactividades, y luego desbarran ya con las neuronas esas de Von Economo y demás. Vamos a ver, no sé qué, con los lisosomas y todo eso, ¿no? Me recuerda... Ahí yo me perdí un poco. Sí, Claro, se me escapa la técnica un poco, yo no sé hasta qué punto. pues... Real o no es real, o es fiable o no. Ya, a mí me recuerda un poco a, no sé si oísteis hablar o leísteis, bueno, es imposible que lo leyerais porque no hay quien lo lea, un libro que se llamaba La nueva mente del emperador, de un físico que se llamaba Roger Penrose. Hace como 20 o 30 años decidió que había descubierto, además es que tuvo mucho predicamento el libro, que había descubierto las bases de la conciencia y de la experiencia humana y demás, y entonces era una propiedad cuántica de los microtúbulos de las neuronas. ¿Y eso qué es? Pues eso, es como los psicoanalistas, dicen cosas que no les entiende nadie, pero en este caso es con términos físicos y no hay quien lo compruebe, vamos. De hecho, es que llegan a proponer esa degeneración de las neuronas de Von Economo como el inicio de todo lo que va ocurriendo después. Es decir, esas neuronas deficitarias en las estructuras de la ínsula serían las que darían lugar, ¿no?, a esa hiperactivación y luego todo lo que se va desencadenando después. Claro, pero ¿quién ha encontrado la degeneración de nada en la corteza de sobre todo esas neuronas? Se han hecho en estudios post-mortem. Ya, pero bueno, vamos a ver. Los estudios post-mortem, para empezar, las neuronas degeneran a toda velocidad y además, pues hombre, el efecto de las drogas, de los tratamientos, de la desnutrición y todo eso, pues son causas mucho más probables. Y desde luego que yo sepa, nadie ha encontrado una degeneración selectiva de eso, y menos aún en la esquizofrenia como tal. Pero bueno, ese es el problema de siempre, ¿no? A mí no sé, es que me parece un modelo un poco artificioso todo esto de que una red sí, otra red no, todo está interconectado. Distintas redes que estarían alteradas de distintas maneras. Como que nosotros estamos estudiando una pata que puede tener sentido, pero que puede haber otras alteraciones que también complementen los problemas luego en la expresión clínica en cuanto al yo. Ya, pero vamos a ver, todas las redes cerebrales se componen más de las mismas neuronas. Neuronas excitatorias, glutamatérgicas, inhibitorias, GABAérgicas. Y lo que quedaría por demostrar es cómo una red influye en la otra. Sí, pero las redes en sí mismas, o sea, no están ni hiperactivas ni hipoactivas. Digamos, se activan más o menos dependiendo de lo que estás haciendo. Entonces no acabo de ver cómo una red en sí misma puede estar hiperactiva o hipoactiva dentro de sí misma. Pues no sé, me parece un modelo muy artificial y que no se basa en un proceso, digamos, biológicamente contrastable que la evolución ha diseñado en todos los mamíferos para, bueno, pues para identificar lo que procede de ellos mismos, que es este proceso de copia eferente o corollary discharge, que bueno, viene a ser aproximadamente lo mismo, con ciertas diferencias. Yo creo que lo comentaste tú la semana pasada, ¿no? Lo de los estudios en animales, ¿no? Sí. Pero bueno, visto así, vamos, yo creo que es importante. Y entre paréntesis también es importante, vamos, que has llamado a la salience prominencia, cosa que está muy bien. O sea, yo creo que decir saliencia es como decir resiliencia. O sea, son palabras absurdas que nos inventamos, anglicismos. Entonces, bueno, pues podemos usar prominencia o podemos utilizar relevancia. Términos perfectamente aceptables en español, ¿no? Y yo propondría que en el grupo utilizáramos, más que trastornos del yo, trastornos del self, autoexperiencias. Autoexperiencias normales y autoexperiencias anormales, porque es la experiencia que tienes de ti mismo, ¿no? Ya está, se llama autoexperiencia. Bueno, ¿qué os parece por ahí? Sabela, que te veo por ahí o te veía por ahí antes, ¿qué te parece?
sí, por aquí estoy. Pero ¿qué voy a decir después de lo que has dicho tú? Poco. La verdad que estos modelos sí que había leído alguna revisión de temas del SEF, o sea que no sé si es algo que proponen estos autores en concreto, pero sí que las redes de procesamiento del SELF tienen estas tres patas, ¿no? La de saliencia o prominencia, como se llame, esa frontoparietal y tal, o sea que no había leído en alguna revisión del SELF no relacionado con esquizofrenia y no sé. La verdad que no sé qué decir, no tengo mucha idea de qué medida. Yo a priori sí que me parece que en los modelos, hasta donde ellos en neurociencia cognitiva y tal, que se hablan de diferentes redes y que sí una puede tener diferentes niveles de regulación y otra no tanto. O sea, no veo un problema conceptual, por lo menos en la idea que yo tengo, que eso pueda ser así. Pero Sí, yo no creo sé. el problema en qué mecanismo biológico puede hacer que una red sea tan diferente de otras dentro de un mismo cerebro. Pues no lo sé, la verdad. No lo sé. O sea, en cualquier caso es mucho mejor nuestro modelo, ¿a que sí? Sí, con ello estamos. Sí. Ya está mandado bueno, ya lo sabes, está mandado el artículo en Schizophrenia Research y bueno, pues ya digo bulletin y no deberíamos tardar en tener buenas noticias. Bueno, nosotros seguimos aquí con los registros en controles para hacer ese estudio de rasgo, a ver si encontrásemos algo con una muestra amplia de controles, porque hemos pasado algunas cuestiones de esquizotipia y también algunos como que miden como detección de agencialidad en cosas inanimadas, o sea, bueno, una batería así de cuestionarios en población control y vamos a ver si terminamos para Navidades o así los registros. Sí, pues vale, pues ya nos lo contáis, hacemos una sesión dedicada a esto, si quieres. Sí, eso puede estar muy bien. Además hay una chica que está haciendo también el TFM con esto y tal, o sea que sí, podemos hacer. En el próximo trimestre, pues planteamos una sesión sobre esto. Fenomenal. ¿Y a ti, Marta, qué te parece? Que tú estás también por ahí. Sí, bien, sí, quiero decir. ¿Hola? No, yo digo el artículo, no lo que ha dicho Isabela. Bueno, decías. Claro, es un poco lo que lo que habíais comentado previamente, el hecho de los análisis que ellos establecen y cuánto de nosotros lo podemos también en la forma nuestra de trabajar, las múltiples conexiones y correlaciones, hasta qué punto permiten hallar lo que se busca o hallar cosas y a partir de ahí desarrollar una presentación. Sí, pues en el artículo nuestro que citan, por lo menos en el de que encontramos una correlación positiva entre síntomas positivos y la conectividad entre algunas estructuras que pertenecen a la red predeterminada, a la default. Pues claro, y nosotros no encontramos hiperactividad de esa red. Lo que encontramos es que cuanto más se correlaciona la actividad, es decir, el flujo sanguíneo entre el hipocampo, la corteza cingulada o la parietal, no me acuerdo muy bien, pues tiende a haber una mayor actividad en esas, o sea, una mayor correlación entre la actividad de esas redes, pero claro, el significado de eso pues es muy complicado porque puede ser para empezar causa o efecto. Y lo que atribuye todo este artículo es más bien una relación causal a esa hiperconexión, pero también podría ser simplemente digamos, un efecto de encontrar unas autoexperiencias anormales que activen más unas determinadas áreas, no sé, más que sea la hiperactivación de esas áreas porque de hecho en este artículo no encontramos hiperactivación y sí que se atribuye en el artículo que ha revisado Luis y que se atribuye el fundamento de estas anomalías a una hiperactivación dentro de determinadas áreas.
Pero bueno, ahí seguiremos. Venga, ¿más cosas que queráis comentar? Yo, llevando la parte del artículo llevándolo a nuestra parte, además del tema del déficit de la actividad oscilatoria, que sería lo que podía presentar yo, ver ese menor gamma y esa mayor beta en frontal y parietal, también parece interesante la reducción de la preparación motora antes de la acción, que se puede ver esa CNV antes de decir la A. Igual aparece una menor CNV en paciente antes de decir la A. No sé si se lo habíamos planteado, pero puede ser también un resultado. Y luego la correlación del self con la conectividad, los valores del self con conectividad. No sé si lo hemos planteado, porque lo hemos planteado con la TMS, pero no sé si con la mayor o menor conectividad, que ya tenemos, supongo, valor. Pero tenemos, o sea, hay muchas maneras de conectividad. ¿A qué te refieres concretamente? Claro, esa parte se me escapa un poco más porque no la he hecho yo. Los valores que tenemos de mayor o menor conectividad... Son con resonancia funcional. Entiendo que sí. Sí, los que tenemos nosotros son con resonancia funcional. El artículo que hemos publicado es con resonancia funcional. Sí. Esos valores correlacionarlos con lo del self, porque he dicho hay algo de mayor... Bueno, yo creo que tenemos que ir a modelos que sepamos bien dónde pisamos. Entonces, ya que hemos encontrado que los potenciales evocados son muy diferentes en la copia eferente, descarga consecuente, yo creo que lo que se impone ahora, desde luego, es estudiar la sincronización entre el área que manda la señal y el área que la recibe. ¿Qué es eso? Esa sincronía entre la actividad que precede a la supresión de la percepción. Sí. Y ahí efectivamente es conectividad entre dos áreas, pero conectividad entre dos áreas que sabemos que tiene un sentido. Claro, es decir, el área que manda una señal y el área que la recibe. Y que eso está asociado a un mecanismo biológicamente válido para identificarte a ti mismo. Si nos ponemos a buscar correlaciones, como hace aquí todo el mundo, entre todas partes, pues al final acabarán apareciendo todas las que queramos, ¿no? Y de hecho, bueno, pues en nuestro artículo, en el artículo este de resonancia magnética, que lo planteamos como un estudio exploratorio, pues se hacen correlaciones a cascoporro, vamos. Pero la correlación con la TMS sí está basada en esa idea, la del self con la TMS. No, lo que pretendemos con la TMS es estudiar, por ejemplo, los índices de perturbación, es decir, cómo el pulso de TMS modifica la actividad a distancia. Es decir, la idea es cómo se transmite la información en el cerebro, independientemente de lo que esté haciendo el sujeto. Es decir, con un pulso magnético, una perturbación de la actividad eléctrica en un punto, cómo modifica la actividad en todas partes. Entonces, una de las consecuencias de un cerebro mal conectado, funcionalmente, podría ser precisamente experiencias anormales, ya que la experiencia de uno mismo seguramente no es focal, aunque haya una red de modo predeterminado que incluya el cíngulo anterior, el yo no está en el cíngulo anterior, ni mucho menos, está en todas partes. Entonces, la interconexión funcional entre todas las partes, medida con TMS, pues puede ser, o sea, es un índice biológico en principio válido para explorar si eso subyace a las autoexperiencias anormales, a los síntomas, a los déficits cognitivos, etc. Es un cerebro que funcionalmente no integra bien. Y eso puede subyacer a muchas cosas. Y además tiene un sentido biológico porque esa menor integración puede tener perfectamente que ver con mecanismos discernibles. Por ejemplo, una disminución de la actividad GABAérgica, que también es la que estamos viendo con TMS. Sí. Entonces yo creo que no hay que perderse en correlaciones por todas partes y demás, sino bueno, pues explorar paso a paso las cosas que se deducen lógicamente de lo que vamos encontrando. Pero la reparación motora sí puede ser interesante, ¿no? O sea, esa ventana antes de decir la vocal que aún no hemos mirado. Sí, puede ser interesante, vamos. Interesante es
No se pierde, pero no tenemos que perder nuestra línea fundamental. Entonces, claro, o sea, una vez que exploremos las cosas fundamentales que tenemos que explorar, buscamos otras cosas interesantes, pero lo más importante es hacer bien seguir bien la lógica de investigación. Que si no es la tentación de la correlación, que es uno de los 7 pecados capitales del científico, ¿no? Hacer muchas correlaciones. Sí. Vale, bueno, pues venga, ¿hay alguna cosa más que queráis comentar alguien? Pues nada, hasta la semana que viene entonces a unos y hasta menos a otros. Hasta luego, gracias. Bye.